Damos gracias a Dios por estos tiempos, damos gracias a Dios por todo lo que ha hecho en este 2020. Sabemos perfectamente que ha sido un tiempo de reflexión, un tiempo de buscarlo más a Él. Ha sido un buen tiempo. Y realmente a final de año casi siempre o a principio de año las empresas realizan algo que se llama un balance general. Bueno, un balance general también es conocido como un balance de situación. ¿Y qué es esto? Bueno, es un documento o un informe financiero que muestra detalladamente lo que posee la empresa, lo que debe la empresa y el patrimonio que tiene la empresa hasta ese tiempo determinado. Eso es un balance general. Un balance general nos muestra a nosotros lo que tenemos, lo que debemos y lo que tenemos. Eso es, eso es lo que nos muestra a nosotros el balance general. Y realmente lo que nosotros tenemos que hacer como personas es hacer un balance general. ¿Qué es el balance general? Bueno, realmente lo que nosotros tenemos hasta el momento, lo que hemos invertido, por llamarlo de alguna forma, entonces, es con lo que contamos, es con lo que hemos invertido y es lo que debemos. Eso es el balance general. Pero, ¿por qué tenemos que hacer un balance general? Pues realmente porque eh, Cristo murió por nosotros y pagó la totalidad de la deuda. Y nosotros tenemos que estar sumamente agradecidos y al hacer el balance general nos damos cuenta cuánto le hemos invertido a Dios, cuánto le debemos a Dios y qué tenemos en esta tierra. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, entendiendo que tú tienes el control. Señor, que lo que hemos hablado tú y yo podamos manifestarlo y expresarlo. Bendice lo que estamos haciendo, Señor, y ayúdanos. Sabemos que tú tienes el control. Voz de Dios, nunca voz de hombre. Gracias te damos, Señor. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Y realmente es que todo el año hemos venido hablando de algo que se llama teología bíblica. Todo el año hemos venido hablando de teología bíblica, pero ¿qué es la teología bíblica? ¿A qué nos ayuda? ¿Para qué sirve? ¿Por qué? ¿De dónde sale el nombre? Ciertas cosas que realmente, como vamos a ver en este balance general de lo que hicimos en el 2020, porque es que cogimos todo el tema de la palabra de Dios, pero ¿qué es teología bíblica? Bueno, primero tenemos que mirar que la teología bíblica nos ayuda a interpretar correctamente la palabra de Dios. La teología bíblica nos ayuda a interpretar correctamente la palabra de Dios. Como si fuera poco, la teología bíblica protege la iglesia del cristianismo falso. Ah, es que hay un cristianismo falso. La palabra de Dios nos muestra cuando estudiamos la Biblia correctamente, cuando la leemos en su completo orden, que realmente nos muestra un cristianismo falso, un cristianismo errado o erróneo y protege a la iglesia de eso. Como si fuera poco, la teología bíblica es el motor de la exposición, de la explicación, de la declaración enfocada en una sola verdad, el Evangelio. Es Cristo y solamente Cristo el que tiene que ser exaltado, glorificado y manifestado. También la teología bíblica nos ayuda en la consejería centrada en la palabra de Dios. No es lo que yo piense, no es lo que yo opine, no es lo que yo crea o lo que a mí me guste. No. La consejería se centra en desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 lo que dice la palabra de Dios, lo que habla a tu vida, a mi hogar, a mis hijos y por eso es el balance general. Eso es el balance general, porque toda empresa elabora su balance general una vez al año. Cuando finaliza qué? Su ejercicio económico, lo que hace. Ese es el balance final. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, un balance final. ¿Cómo te fue este año? ¿Qué hiciste este año? ¿Qué metas te propusiste y alcanzaste para el Señor? Pues bien, la teología bíblica es la disciplina de aprender cómo leer la Biblia como una sola historia,
de un solo autor que es maravilloso, espléndido, extraordinario, que termina, que acaba, que culmina en la persona y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que cada parte de la Escritura sea entendido en relación, en unión con Cristo y solamente Cristo. La teología bíblica busca descubrir y expresar la unidad. Ojo con esto, descubrir y expresar la unidad de todos los textos bíblicos juntitos, sin separarlos. Esto lo dijo un hombre llamado Don Carson. La teología bíblica busca descubrir y expresar la unidad de todos los textos bíblicos juntos. Michael Lawrence dijo que la teología bíblica es el intento de contar toda la historia de toda la Biblia como escritura cristiana. ¿Todo es aplicable? Sí. ¿Todo es vivible? Sí, porque la Biblia es una sola historia donde nos muestra a Cristo y solamente a Cristo. Pero bien, ya se la pregunta, ¿por qué la teología bíblica es importante? ¿Por qué es realmente importante verla de esa forma? ¿Por qué la teología bíblica? ¿Por qué nos adentramos en teología bíblica? Sencillo, porque nos ayuda a leer la Biblia correctamente para que nos podamos, ojo con esto, involucrar con el mundo correctamente. ¿Por qué es importante? Porque realmente nos ayuda a involucrarnos con el mundo correctamente. El Señor Jesús dijo allí en Juan capítulo 17, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Primera de Juan capítulo 2 nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La teología bíblica realmente la necesitamos. Es saber leer, apuntándole a una sola persona, apuntándole a un solo evento. Es que cojamos el Génesis y lo filtremos, lo pasemos por la cruz del Calvario. Es coger los salmos y pasarlos y filtrarlos por la cruz del Calvario. Pero surge otra pregunta. ¿Por qué la teología bíblica es imprescindible, es indispensable, es obligatoria, es necesaria? Bueno, realmente tenemos que entender algo. La palabra de Dios fue escrita por hombres, sí, amén. Gloria a Dios porque utilizó hombres. Y cada uno tenía su propia situación, su propia necesidad, su propia profesión. Pero también debemos entender que la palabra de Dios fue escrita por el mismo Dios. Fue escrita por Dios. Dios se revela, se descubre, se evidencia a sí mismo progresivamente, sucesivamente, continuamente. Dios se revela, se descubre, se evidencia a sí mismo en la historia. La revelación de Dios tiene un carácter sistemático, vivo, organizado. Pero lo más importante de la teología bíblica es que Dios se revela a sí mismo en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y esto es algo que debemos de tener o que tener muy, pero muy en cuenta. Y debe quedar claro para aquel que quiere conocer y obedecer a Dios. La teología bíblica es necesaria, o más bien obligatoria. Permite al lector llevar un consecutivo, bien lo dijimos en algún momento. Hay personas que la palabra de Dios la utilizan como si fuera un diccionario y así basan su teología. La persona que conscientemente, disciplinadamente quiere aprender cada vez más, debe regular, por llamarlo de alguna forma, ordenadamente estudiar la teología sistemática entendiendo que es una disciplina. Pero bueno, démosle sustento bíblico porque si no yo también estaría haciendo lo mismo. Acompáñenme por un momento por favor a Lucas, Lucas capítulo 24. Lucas 24. Y me encanta este capítulo. Es el último capítulo del libro de Lucas.
Todo lo conocemos como el Camino de Emaús. Muchos han sacado programas con este título. Y la verdad es que tenemos que entender el trasfondo de lo que está sucediendo en este momento aquí en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24 dice así, aunque lo vamos a leer todo, pero ahorita lo más importante es el versículo 26 y 27. Lucas 24 comienza enseñándonos a nosotros y dice 24.1, pero el primer día de la semana. El primer día de la semana. ¿Qué nos quiere enseñar a nosotros Lucas capítulo 24? ¿Qué es lo que realmente nos quiere mostrar a nosotros Lucas 24? La resurrección, dice de primeras. La resurrección. Dice el 24.6 no está aquí, sino que ha resucitado. Lucas 24.7 dice diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucita, puro evangelio. Y dice que ellas se acordaron de sus palabras. ¿Quiénes son ellas? Las mujeres que fueron allá al sepulcro. El versículo 10 nos dice que eran María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo. Pero en el versículo 13, que es el que vamos a tener en cuenta de aquí para adelante, Lucas 24:13, hay un título grande allá que dice En el camino a Emaús. Realmente acompáñenme a Lucas 24:26 y 27. Lucas 24:26 y 27 dice así. Pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés, continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Cristo mismo les ofreció un curso completo de teología bíblica. Fue Cristo mismo quien instauró esto. Versículos 44 al 47 del capítulo 24 de Lucas. Y les dijo esto. Esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecería y resucitara de entre los muertos al tercer día y que en su nombre, se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿A qué se refiere Cristo cuando dice la ley de Moisés, los profetas y los salmos? A todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Cristo menciona que fue dividida de esa manera por los judíos. Él está diciendo, todo el Antiguo Testamento habla de un solo tema, el que ha de venir. Eso lo explicó el mismo Señor Jesucristo. Luego Cristo mismo es quien abre la mente de ellos para que puedan entender lo que les enseñaba. Bueno, pero ¿qué necesitaban entender? Versículo 46 y 47. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecería y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. La enseñanza del Antiguo Testamento, que Cristo padecería, sufriría, moriría en una cruz, que sería sepultado y al tercer día resucitaría para que el arrepentimiento y el perdón de pecados sea proclamado en el nombre que es sobre todo nombre a todas las naciones. Esa es la enseñanza que el Antiguo Testamento nos muestra. Por eso dice, así está escrito. Es todo lo que el Antiguo Testamento nos comunica, nos evidencia, nos manifiesta. Allí en 1 Corintios capítulo 15, Pablo nos enseña, dice, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras, que resucitó al tercer día,
conforme a las Escrituras. Y ese debe ser nuestro anuncio, nuestra amonestación, nuestra predicación, el arrepentimiento y perdón de pecados. Ahora bien, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es el proceso por el cual una persona cambia de parecer o de opinión o de sentir. El arrepentimiento humano es un cambio para lo mejor y es un cambio consciente del mal o de la desobediencia o del pecado o de la idolatría hacia el único Dios vivo y verdadero. El arrepentimiento es un profundo cambio de mente que involucra el cambio de dirección de vida. Yo voy hacia allá, hacia el norte, y mi vida realmente tiene que cambiar. Dios se encontraba y Él es mi norte, pero yo iba totalmente contrario a Él, hacia el sur, más para el sur. De eso trata la palabra de Dios. Dios quiere que todo hombre se arrepienta. Para eso es la teología bíblica. Por eso es una disciplina. Hay un problema y es el pecado. Dios nos da la solución. Pero ¿qué hace el hombre? El hombre, por ser hombre, responde con resistencia. Todo lo que necesitamos tener en común es Cristo. Todo lo que necesitamos tener en común se llama Cristo y solamente Cristo. ¿Qué necesita un hombre que está enfermo? A Cristo. Un hombre sin dinero, a Cristo. Un hombre que está pasando una situación difícil, a Cristo. No necesitamos a nada ni a nadie. Recuerdo tanto que en una ocasión, en una reunión, estábamos en una reunión y el pastor que presidía nos hizo poner de rodillas. Nos dijo, muchachos, por favor, arrodíllense y vamos a orar. Pues realmente yo me puse de rodillas, pero no me puse de rodillas plural, sino me puse de una sola. Mi padre, quien en esa noche me estaba viendo, me dice, oye, ven. Pues yo estaba orando, pero mi padre me llama, le dije, Señor, me dice, ¿quieres hallar la paz de Dios? Yo me sorprendí y le respondí, claro que sí, papi. ¿Por qué? ¿Por qué me dice? Entonces me dice, realmente debes doblar las dos rodillas, no una, sino las dos. Y muchos años después entendí por qué me decía esto. La convicción, la seguridad de mi pecado debe humillarme por completo y así perder toda confianza en mí para así hallar plena confianza en mi Salvador. No es humillarme a la mitad, no es rendirme a la mitad, es la totalidad. Y cuando yo me humillo, cuando yo me rindo en la totalidad, es donde mi Señor y mi Salvador empieza a orar. Eso es lo que la teología bíblica me enseña, nos enseña, conocer y obedecer al único que merece el honor y la gloria. Pero ¿qué es teología bíblica? Es el estudio de la obra redentora de Dios en su palabra, la cual apunta a Cristo en cada libro. Cada libro en su propio contexto exalta a Cristo y muestra a Cristo. Esa es la historia redentora, la historia de salvación, la historia de liberación. Todo es acerca de Cristo. Entonces, si leo Génesis, tengo la doctrina correcta, que conozco bien el Apocalipsis y entiendo que hay una conexión entre los libros de la Escritura y eso es lo que me enseña a mí la teología bíblica. No puedo utilizar una cosa sin la otra. No puedo hacerlo. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis me enseña a mí que es Cristo y solamente Cristo. La teología bíblica es una gran historia que enlaza, que une, que liga, que conecta la palabra de Dios, pero ojo, le da un sentido, le da el sentido. Cristo es el sentido de la palabra de Dios. En ella vemos que hay un solo plan original, único, verdadero, interesante, asombroso, desde el principio hasta el final, el cual nos ayuda a entender, a conocer, a comprender, a discernir la palabra de Dios como un todo. Lo vimos allá en el protoevangelio. Génesis capítulo 3, versículo 15. Es Cristo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Cristo. Ahora bien, ¿para qué nos sirve la teología bíblica? Ya vimos el por qué.
Ya vimos el por qué. ¿Por qué? Ahora veremos para qué. ¿Cuál es el propósito de la teología bíblica? Cuando estudiamos la palabra de Dios, es cierto que el contexto es muy importante. Y a nosotros nos enseñaron un texto sin contexto, está fuera de, es un pretexto, entonces nos enseñan eso. Y claro que es importante. Pero cuando entiendo o cuando entendemos la importancia de la teología bíblica, no solo quiero entender el texto, su contexto, sino que quiero entender lo que estoy estudiando a la luz de la historia de la redención. Es esta historia la que abarca toda la historia de la redención. Si como estudiantes de la palabra de Dios hacemos esto, llevaremos una vida que glorifique a Dios y que entendemos que Cristo nos llamó con un propósito y que esperamos que Él vuelva pronto. Damas y caballeros, estaremos toda una eternidad con Él. Toda una eternidad con Él. Si tú eres una persona que ha depositado su confianza, su fe, en la única persona que puede salvarnos de la eterna condenación, estaremos toda una eternidad con Él. Siempre lo hemos enseñado. Sí, todo camino te conduce a Dios. El camino que estás llevando ahora, el pensamiento que tienes ahora te llevará a Dios. Sí o sí te llevará a Dios. Si es una vida de rebeldía, si es una vida de pecado, si es una vida de lo que quieras, te llevará a Dios. Porque la Biblia dice que seremos juzgados. Pero si es una vida donde glorificas a Dios, donde obedeces a Dios, donde lees su palabra, donde estudias, te llevará a Dios. Una cosa es vida eterna y otra cosa es existencia eterna. El para qué nos pone a nosotros en contexto. Es el propósito de la escritura, es identificar a Cristo y solamente a Cristo y su obra en la cruz del Calvario. Juan capítulo 17 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Primera de Juan capítulo 5 nos dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Por eso concluimos que la teología bíblica es la forma de leer la Biblia como una historia escrita por un autor que culmina en la persona y obra de Cristo Jesús, para que cada parte de la escritura se entienda en relación, en dependencia a Cristo. ¿Ya hiciste tu balance del 2020? ¿Ya miraste cómo está tu hogar? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Ya le dedicaste un tiempo a decir en este año 2020 que estuvimos buen tiempo de encierro, leí tal libro, estudié tal libro de la Biblia, estuve pendiente, memoricé versículos o sencillamente gastamos aire o sencillamente nos dejamos llevar por la influencia del mundo? Vemos en el noticiero que el mundo se está abnegando en políticas para darle más prioridad a los homosexuales, al aborto, a los animales. Pero si yo me la paso viendo noticiero, realmente nunca voy a crecer. Si yo me la paso viendo novelas, por eso las novelas es mejor novelas, voy a crear una vida de fantasía. Por eso Pablo le escribía allí a Timoteo, déjese de fábulas y de historia de viejas. La teología bíblica a nosotros nos enseña que tenemos que hacer un balance general, un balance final, donde yo le digo a mi familia en qué crecimos y qué debo cambiar para el 2021. Toda la Biblia es en relación y en dependencia a Cristo y solamente a Cristo. Por ejemplo, leímos el libro de los jueces. Vimos hombres como Samgar, Jair, Otoniel, Gedeón, Jefté y un tipazo llamado Sansón. Y cuando lo vimos, cuando lo estudiamos, aprendimos que cada persona nos enseñó algo, pero no algo de esa persona. Nos enseñó algo acerca de Dios, de Cristo. ¿Y qué vimos en ese momento?
realmente que Dios tiene mucha paciencia con su pueblo, pero también Dios tiene una firme determinación de juzgar el pecado. Eso es lo que vimos en ese momento. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero también me enseñó que el justo juicio de Dios llegará un momento y condenará al pecado y al pecador. Eso lo vimos en el libro de Jueces. ¿Y de Cristo qué vimos? La necesidad de un Salvador, aquel que no nos decepcione como cada juez de Israel que existió. Vimos cómo Sansón con su fuerza venció 1000 filisteos con la quijada de un burro. Pero me sorprende y me anima aún más cuando leo la historia de mi Señor, de mi Salvador, venciendo al adversario con la palabra de Dios allí en Mateo capítulo 4 y diciéndole 3 veces, escrito está, escrito está, escrito está. Me enseña que podemos vencer la tentación con la palabra de Dios. ¿Y qué tal allí en Apocalipsis capítulo 19? Mira lo que dice Apocalipsis 19. Si Sansón venció con una quijada de burro a 1000, Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice que de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Solo nuestro juez es justo, amoroso, bondadoso, lleno de gracia, lleno de misericordia, pero también es un juez veraz y no dejará el pecado sin castigo. Gloria a Dios. Eso es teología bíblica. Cuando vimos la muerte de Sansón, nos sorprendió cómo Sansón derrota a sus enemigos y rescata al pueblo de Dios. Solo por su muerte mató muchos filisteos ese día. ¿Y Cristo? Allí en Isaías capítulo 53 dice, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por su herida hemos sido sanados. Jesús fue premeditadamente con el propósito en Dios de reconciliar al mundo. Él vino a reconciliar al mundo con Dios. Cuando estudiamos el libro de Jueces, vimos el Evangelio y solo el Evangelio de un Dios misericordioso, lleno de gracia y de verdad. Romanos capítulo 3 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el que justifica, el que es justo para aquel que tiene fe en Cristo Jesús. Esto es teología bíblica. Esto es lo que nosotros estamos haciendo. Esto es lo que nosotros tenemos que ver. Es Cristo y solamente Cristo. Es Él y solamente Él. Es algo que nosotros tenemos que mostrar, pero no podemos mostrar algo o alguien a quien no conocemos. No podemos glorificar a alguien a quien no conozco. Por favor, no utilicemos la palabra de Dios como si fuera un periódico, como si fuera un diario, como si fuera algo sin sentido. Realmente podemos coger la noticia del momento. El técnico de Colombia fue despedido. Y sin leer todo lo que sale en los diarios, podemos llegar a una conclusión. Que el técnico de Colombia fue despedido. ¡Wow! ¡Qué conclusión! No así la palabra de Dios. No así. No así. Ay, sí, es que yo ya leí la historia de Sansón, sí, un muchacho necio. Ay, sí, 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 ya me la sé. ¿Para qué estudio? Ay, sí, 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 sí. Ay, sí, la historia de Elí. Ay, sí, sí, no puso cuidado. Ay, sí, 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 sí. No, realmente la teología bíblica nos permite
Hacer esta clase de cosas nos ayuda a interpretar la Biblia correctamente. Protege la iglesia del cristianismo falso. Es el motor de la exposición que apunta al Evangelio, pero también nos ayuda a la consejería centrada en la palabra de Dios. Que Dios tenga misericordia de lo que hacemos y lo que decimos. Que Dios tenga misericordia, porque cuando leemos concienzudamente la palabra de Dios, nos tiene que llevar a un arrepentimiento genuino para hacer las cosas para Él. ¿Ya hiciste tu balance final? ¿Ya hiciste tu balance final del 2020? ¿Ya sabes en qué has ganado, qué pasos llevas adelante en Cristo, qué victorias has obtenido? ¿O realmente la deuda sigue creciendo? Tus bienes materiales siguen creciendo, pero tus bienes celestiales van menguando. Realmente es una invitación a que sigamos adelante con ánimo pronto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias te damos, Señor, porque solamente en ti tenemos salvación. Señor, gracias. Gracias porque tú eres muy bueno, para siempre es tu misericordia y pedimos que nos enseñes día a día, que continuemos con estos temas. Y gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros en este 2020. Gracias porque viniste, moriste en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Es en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén y amén. Muchísimas gracias. Dios bendiga. Chao, chao.